Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 4. Vamos a estudiar una renovación espiritual. Habíamos hablado la semana pasada acerca de el rey Joás, pero tristemente, si tú lees la Biblia, lees el Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los reyes, unos fueron buenos, otros fueron malos, y realmente cuando había un rey bueno, el pueblo se acercaba a Dios. Cuando había un rey malo, el pueblo se apartaba de Dios, y vamos a ver en esta lección que hubieron reyes malos realmente que alejaban al pueblo de Dios. Acuérdate que Satanás estaba detrás de todo esto, porque el único pueblo que adoraba a Dios era el pueblo de judíos. Los otros pueblos, los madianitas, los moabitas, los filisteos, los griegos, los egipcios, los aztecas, los mayas, no adoraban a Dios, y por lo tanto el pueblo se iba perdiendo. O sea, un día estaba unos 40 años estaban con Dios, otros 40 años estaban sin Dios, y así iba el pueblo de Dios. Así que vamos a hablar la historia de Ezequías. La historia de Ezequías lo vamos a ver nosotros. Vamos a hablar nosotros acerca del rey Ezequías, y vamos a aprender muchas cosas interesantes de él. El versículo dice en 2 de Crónicas 29:31, y respondiendo Ezequías dijo: vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Ahora, el pueblo antes de adorar a Dios tenía que haberse consagrado. Consagrado significa que tienes que tener un arrepentimiento de los pecados, acercarse a Dios y presentar las ofrendas. Dios no quiere que una persona que durante la semana está bebiendo licor, fumando, con malos amigos, contando chistes, viendo pornografía, cometiendo adulterio, haciendo cosas malas, y vaya a la iglesia. Eso no era lo que Dios quería. Dice: el arrepentimiento y la adoración auténtica son imprescindibles para que haya una renovación espiritual. Es lo que nos dice en la lección de esta semana, que vamos a tomar en cuenta. Estamos en el eslabón de la adoración. Adoramos a Dios porque su presencia nos transforma. Jesús es mi adoración, es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es el arrepentimiento? Como te dije, el pueblo israelita, el pueblo de Judá, el reino de Judá y el reino de Israel se habían dividido en la época después del rey Salomón. Entonces la gente, como te dije, había un rey bueno, 40 años, 50 años, y luego venía un rey malo. Pero el pueblo estaba unos años con Dios, otros años sin Dios. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Sea, tú dices: bueno, voy a dejar la cerveza, voy a dejar el licor, voy a dejar de hablar malas palabras, de ser desobediente. Y exige un cambio, porque el arrepentimiento es un cambio. Voy a cambiar mi estilo de vida. Y es una actitud hacia Dios, hacia Cristo, que nos aleja de la vida del pecado y nos acerca a Jesús. Sin arrepentimiento es imposible que el Espíritu Santo esté contigo. O sea, Dios no puede estar con una persona que durante la semana, como te digo, está su mente en cosas malas. No puede Dios trabajar en esa persona. Así que necesitamos un arrepentimiento. Pero esta es la historia del rey Ezequías, pero vamos a hablar de su papá un poco, porque tú tienes que saber que hubo un rey bueno, lo que hace un rey bueno y lo que hace un rey malo, porque si no tú no vas a poder entender. El rey Acaz era padre de Ezequías, él adoraba ídolos. Inclusive dice que llevó a muchos de ellos cautivos a los asirios. Él adoraba ídolos de los cananeos, adoraba en lugares altos, quiere decir que ellos subían a las montañas, ahí hacían los sacrificios, ahí ellos adoraban bajo los árboles, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú te imaginas una adoración, así como se tiene hoy día la Virgen María, es casi un estilo de la adoración que tenían el rey Acaz. Ponían velitas, pero los sacrificios eran sacrificios humanos. O sea, en vez de matar un corderito, como era una adoración de esos pueblos cananeos, ellos sacrificaban niños, bebés, ¿cierto? Sacrificaban mujeres, doncellas, enemigos. O sea, ganaban un pueblo, acogían al hijo del rey y lo mataban en sacrificio para adorar a sus dioses.
Y eso no es lo que Dios pide, ese tipo de adoración con sangre humana no es la que Dios aprueba. En la Biblia solamente hay, creo, dos, o una historia solamente hay una historia de un hombre que sacrificó una hija, pero no era lo que Dios pedía, ¿verdad? El rey, aparte de eso, también adoraba a los dioses de Damasco, o sea que este rey no solamente había adorado, había cogido dioses de los diferentes pueblos, de Babilonia, de los cananeos, sino que también como el reino de Israel se había dividido en Judá y en Israel, él también había traído, o sea que cada pueblo que tenía un dios, él lo traía para que adoraran en el templo de Dios. ¿Te imaginas tu iglesia que vengan y traigan a la Virgen María, a San Martín de Porres, a San José, a San Pablo y lo pongan ahí con una vela y eso era lo que el rey acá se estaba haciendo? Entonces el templo de Dios estaba llenándose de esos sacerdotes, sacerdotisas y personas que venían a adorar. Y aparte de eso, él también adoraba en las montañas, o sea que era una adoración en todo el país. Inclusive se dice que en la Biblia dice que en Jerusalén se hizo una réplica de los altares que había en esos países y por lo tanto él dice también cerró las puertas del templo de Dios porque él abandonó por completo la adoración a Dios y de los ídolos y el templo fue desmantelado, no destruido, pero fue abandonado, ya no se le daba mantenimiento y por lo tanto dice que esto le provocó la ira a Dios, porque Acaz era un rey que conocía de Dios. Acaz había escuchado la historia de Moisés, la creación, había escuchado la historia de Samuel, de David, por lo tanto él conocía las historias como Dios, de a qué pueblo él pertenecía. Es como tú has escuchado de Dios, tú has escuchado las historias, has cantado canciones, has orado, y era lo que Acaz había aprendido de Dios. Él sabía que el Dios verdadero, el Dios de Israel, pero él quería adorar esos dioses. Y no sé por qué. No sé por qué razón ellos encontraban esa adoración a una diosa de barro, cuando Dios había sido poderoso, había bendecido a su pueblo, les había dado esas tierras, pero a pesar de todo, dice que esto provocó la ira de Dios y a pesar de todo esto, llevó a un desastre a la nación entera. Inclusive, Usías y Jotán, que habían sido abuelos y padre de Acaz, habían sido reyes buenos. O sea, Acaz no tenía una razón para ser un rey mal. Sus abuelos y padre había sido un hombre temeroso de Dios, pero él decidió irse por un camino equivocado. Acá representa a las personas que pueden estar esclavizadas por el pecado y vivir una vida descontrolada. Porque tú sabes lo que es cambiarle la mentalidad al pueblo. El pueblo adoraba a Dios, sacrificaba un corderito, hacían alabanza a Dios, guardaban el sábado, y de repente él viene, cambia eso y hace que maten a los niños, imagínate. Y no te digo, no murió un niño, murieron miles de niños, cientos de niños murieron durante la época de Rey Acab. Así que nosotros nunca podemos infiltrar las tentaciones y el pecado a las personas de tu familia, a tu comunidad y a la iglesia, porque eso trae un pecado, ¿no? Hay cosas que a veces se copian. Es lindo, ¿no? Es bonito, sí, es bonito, pero no es lo que Dios quiere. Yo recuerdo de niño, empezó una moda en la iglesia adventista donde yo estaba. Un hermano se moría, entonces la iglesia después de un mes hacía una reunión como una misa adventista. Reunían a toda la familia, les hablaban de la segunda venida de Jesús y lo hacían con la finalidad que la familia se acercara a la iglesia porque el hermano que había muerto era adventista. Pero ese plan no resultó y así como apareció, desapareció. Aunque parecía bonita la idea de, bueno, un mes de muerto y hacemos una misa adventista, ninguna persona se entregó a Jesús. Se entregaron cuando se les predicó la palabra de Dios. Así que nunca podemos copiar o traer cosas de afuera a la iglesia y cambiar la mentalidad de una iglesia por un capricho o un deseo personal. Porque acá era feliz haciendo esas cosas, pero el pueblo no era feliz. El pueblo había sido separado de las demás naciones para servir a Dios. Y a veces, como te digo, hay cosas que se hacen porque las personas se sienten felices, pero no es lo que Dios quiere.
Dios tiene un orden. Y por lo tanto, el reinado de Acab fue un reinado de desastre, de injusticia, de inmoralidad. Mataron profetas, mataron niños, sacrificaron y todo era. Entonces el pueblo estaba así, Satanás estaba trabajando con la vida y el corazón de Acab. Pero en cambio, cuando muere Acab, Ezequías sube al trono y tenía 25 años. O sea, ¿cuántos años había estado Acab reinando, que tuvo un hijo diferente? Su nombre de Ezequías significa Jehová es su fortaleza, y Judá se hallaba en un estado de ruina, tanto moral como espiritual, porque como te dije, ellos sacrificaban niños, hacían injusticias, no guardaban el sábado, el templo estaba cerrado, no había adoración a Dios. Entonces Ezequías decide realmente acercarse a Dios, guardar los mandamientos, hacer lo correcto delante de Dios, y entonces empieza un cambio. Pero cuando una persona, tú quieres cambiar la iglesia, tú tienes que cambiar primero. Para cambiar una iglesia uno tiene que cambiar primero. Así que el rey tenía que cambiar él decidió acercarse a Dios, y su reinado se desarrolló una renovación espiritual. Él comenzó a hacer cambios, entonces él abre el templo. Entonces ordena a los sacerdotes y levitas que habían sobrevivido, que se habían mantenido leales a Dios, para que ellos se encarguen del servicio a Dios. Así que él empieza a purificar, significa que él comenzó a romper las imágenes que su padre había tenido, quemó los árboles donde la gente adoraba, destruyó los altares que su papá tenía arriba de las montañas donde el pueblo iba, prohibió inclusive la matanza de niños como sacrificios, y dice que hasta destruyó la serpiente de bronce que Moisés había tenido, que había usado en el desierto, porque la gente también había empezado a adorarla. Así que lo primero que tú tienes que, al hacer un cambio en tu vida, tienes que quitar todas las cosas que son erróneas, que están equivocadas, y entonces, porque el nivel espiritual y moral estaba terrible, ¿no? Así que empezó a enseñar, los sacerdotes y levitas enseñaron al pueblo que tenía que arrepentirse de la religión que Acaz había promovido durante su reinado. Ahora, ¿por qué es vital la confesión? Es importante porque tú haces un pacto con Dios. Tú le pides a Dios perdón y que Dios te ayude a guiar tu vida. Ahora los sacerdotes y levitas tendrían una importancia enseñando al pueblo cómo adorar, porque en los 40 años que había estado acá, muchos niños habían nacido y no sabían quién era Dios, porque solamente ellos estaban viviendo bajo, bajo el gobierno religioso del rey Acaz. Ahora tenía que haber un cambio, y los sacerdotes y levitas les enseñaron. Lo primero que tuvieron que hacer los sacerdotes eran ellos primero purificarse, porque posiblemente algún sacerdote había cometido un error, o ellos mismos no se habían rebelado contra el rey. Porque si bien es cierto que a veces la iglesia hace cosas que no debe, por ejemplo, esa misa que te digo que hacían, a las personas tienen que decir eso no es correcto. No es correcto hacer esas cosas. Ellos tenían primero, los sacerdotes y levitas tenían que purificarse y pedir perdón a Dios por sus pecados, y luego empezaron a restaurar el templo de Dios y restaurar la adoración a Dios por una limpieza. Nosotros necesitamos sacar cosas de nuestra vida que te impiden estar cerca de Dios, quizás apagar la televisión, parar de leer ciertos libros, estar con ciertos amigos, alejarte de las tentaciones, dejar de fumar o dejar de hacer algo malo. Tú tienes que hacer porque tienes que hacer un cambio para Dios. ¿Ok? Ahora, Ezequías no obtuvo el apoyo del ministerio de los sacerdotes, sino que también incluyó a los líderes del pueblo, o sea, los que eran jueces, gobernadores, tenían que pensar como él. Porque te digo, Acaz había sido un rey muy, muy influyente en la religión. Él tenía sacerdotes, sacerdotisas, estaba bien organizado, había organizado ese grupo de personas que adoraban a los dioses de barro, de oro, que él tenía, y ahora tenía que cambiar, y los jefes de los pueblos, los capitanes, tenían que cambiar esa mentalidad para llegar al pueblo, así que tuvo que hacer un cambio empezando de los sacerdotes, de los líderes, alcaldes, de la gente responsable, para llegar a todo el pueblo.
Y eso lleva tiempo. O sea, no creas que eso fue ya hoy día lunes y mañana martes todos estaban así. A veces se piensa que es así, pero es un proceso, porque las personas, tú necesitas, cuando tú aprendes que 2 más 2 es 4, tú aprendes que 2 más 2 es 4, tú tienes que retener esa información y la próxima vez que veas 2 más 2 es 4, ya aprendiste porque 2 más 2 es 4. Lo mismo sucede en los asuntos espirituales. Cuando la gente sabe que adorar a Dios es ir el sábado a la iglesia, que no tiene que hacer sacrificios humanos, eso le lleva tiempo a las personas a asumir esa idea en su mente y es un proceso, no puede ser de la noche a la mañana. Ahora, se ofrecen sacrificios a Dios. Ezequías hace que haya sacrificios a Dios, que la gente ofrende por el pecado, que mate un corderito, aunque hoy día ya no necesitamos matar un corderito porque lo hacemos en oración, porque Jesús murió, es el cordero que murió por nosotros, pero en ese tiempo ellos tenían que pedir el perdón de sus pecados, llevando un corderito, y entonces era una muestra de arrepentimiento, porque tú veías a una señora con un corderito, decía, ah, ella va a pedir perdón. Veías un niño con un corderito que se iba para el templo, entonces ese niño va a pedir perdón. Un señor veía con un corderito, ese señor va a pedir perdón por sus pecados. Entonces eso era algo que los sacerdotes empezaron a lograr que el pueblo pidiera perdón por sus pecados y como te digo, eso le llevó tiempo a la gente. No fue lunes a martes ya todo, no, fue un proceso. Ahora, luego, dice que Ezequías hizo algo interesante y luego la gente no solamente iba al templo para matar corderos, sino que organizó coros, cantos, instrumentos musicales, la gente lo adoró, se ordenó a los sacerdotes escribir cantos, canciones y la gente comenzó a participar de esa adoración a Dios porque a Dios también se adora mediante el canto. Y entonces presentaban ofrendas de agradecimiento, ofrendas por el pecado, y todo tipo de ofrenda de gratitud y también presentaban canciones. Luego, también dice que se leyó los mandamientos de Dios. La ley, los 10 mandamientos fueron leídos, los libros de Moisés fueron leídos para que el pueblo, ¿no es cierto?, encontrara gozo y realmente se dedicó la casa del templo de Dios. La gente comenzó a recibir, a darse cuenta que la adoración a Dios era muy diferente a la adoración que había tenido el rey acá, porque había una diferencia. Dios se le adora en forma pacífica. Dios no necesita gritos ni que se mate una persona, un niño. La adoración a Dios es diferente, es una adoración de paz y era un tiempo de paz para la gente y Dios estaba con ese pueblo. Luego, Ezequías y los sacerdotes y los levitas organizaron la Pascua, que era la fiesta que los judíos habían celebrado cuando salieron de Egipto, la fiesta de los panes sin levadura. Así que él decidió celebrar la Pascua y entonces los sacerdotes comenzaron a participar, se invitó a todos los israelitas, a todos los judíos que vinieran a esta celebración y ellos vinieron y destruyeron, dice, algunos tenían ídolos, tenían altares a los dioses de oro, de plata y de bronce y comenzaron a destruirlos y se acercaron a Dios con arrepentimiento y adoración a Dios. Y esta decisión hizo ver que se produjera una renovación espiritual de consagración para logrando así una renovación y es que lo que tú quieres lograr un cambio en tu iglesia tiene que empezar por ti mismo. Tú no vas a cambiar una iglesia si no cambias tú. Y el rey había tomado esta decisión y como te digo, el pueblo de Israel había tenido reyes buenos y reyes malos. Cuando eran reyes malos, la gente se olvidaba de Dios. Cuando tenía un rey bueno, se acercaban a Dios. Entonces estaban un tiempo bien, un tiempo mal, un tiempo con Dios, un tiempo sin Dios. Y eso afecta. Entonces el pueblo estaba tratando de realmente de lograr, ¿no? Ezequías trató de lograr la adoración a Dios a través de un arrepentimiento genuino, porque como te digo, es un proceso. No es que mañana todos se arrepienten de los pecados y ya. No, ese es un proceso. La gente tenía que darse cuenta que adorar a Dios no era necesario tener ídolos ni más. Todo tiene que comenzar con nosotros mismos
Si estamos dispuestos a humillarnos, a arrepentirnos por nuestros pecados, entonces nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios y debemos centrarnos en bendecirnos porque Dios nos bendiga, ¿no? Y eso es importante. Él nos va a bendecir si tú sientes un arrepentimiento genuino. O sea, Dios, para todos hay sol, pero Dios da a veces más bendiciones para el pueblo para la gente que se mantiene fiel a Dios. En la renovación espiritual tiene que comenzar con nosotros para que luego crezca en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Vamos a ver qué más en la siguiente lección que vamos a ver nosotros sobre por qué esto no queda aquí. Vamos a ver que eso fue un proceso que Ezequías logró en la primera historia que estamos hablando acerca del rey Ezequías. Esta es la historia. Si tú quieres un cambio en tu vida, un cambio en tu iglesia, un cambio en tu familia, que todos sean cristianos, que todos sean buenos, el primer cambio tiene que ser en ti mismo. No puedes cambiar a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, si tú no cambias. Pero la gente cuando ve ese cambio, cuando Dios empieza a trabajar contigo. Ezequías, él decidió no ser como su padre y decidió mantenerse leal a Dios. Comenzó él a hacer cambios en su vida, comenzó con los sacerdotes, comenzó con los jefes de los pueblos, comenzó con el mismo pueblo y luego logró que toda su nación se consagrara a Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana y aprendamos esta lección. No vamos a poder cambiar a ninguna persona si nosotros no cambiamos primero. El primer enemigo que tenemos que vencer con el poder de Dios es a nosotros mismos y nuestros deseos. Y Ezequías decidió que su reinado fuera un reinado de paz y amor. Y veremos la próxima semana qué lección más podemos aprender acerca de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana en la próxima vez.